Si usted se ha visto afectado o afectada porque su cédula de ciudadanía ha sido cancelada o dada de baja, lo invitamos para que se quede con nosotros, ya que el programa de hoy le indicará qué hacer ante estos casos, para que su cédula esté vigente y pueda ejercer sus funciones civiles sin problemas. Pues precisamente todas nuestras dudas serán resueltas por María Alejandra Victoria Cajamarca, ella es coordinadora del Grupo de Novedades de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Mar. Y en la parte alta del auditorio nos acompaña también un grupo de funcionarios de la entidad. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, para empezar, María Victoria, vamos a explicarle a nuestros televidentes qué es el ANI. Bueno, a ver, el ANI es el Archivo Nacional de Identificación. Es la base de datos en donde se encuentra la información biográfica de los ciudadanos que han tramitado su cédula de ciudadanía. Es en este Archivo Nacional de Identificación en donde quedan registradas todas las novedades de cédulas de ciudadanía, que son las altas, las bajas y las cancelaciones. ¿Y qué novedades pueden afectar este archivo del que estamos hablando? Sí, el decreto 2241 de 1986, que es el Código Electoral, establece unos motivos de cancelación de las cédulas de ciudadanía. Estos son la múltiple cedulación, la cancelación por muerte, falsa identidad, por suplantación, por extranjería también se puede cancelar una cédula, por mala elaboración y por reasignación sexual. Claro, María Victoria, estábamos hablando de que mucha gente a veces se encuentra con la situación de que, por ejemplo, va a votar y aparece como si su cédula estuviera fuera del ANI porque está muerta esa persona. ¿Qué debe hacer un colombiano cuando le sucede esto? Sí, Mabel, efectivamente algunas cédulas han sido erróneamente canceladas por muerte. Cuando el ciudadano se da cuenta de esta situación, lo primero que debe hacer es acudir a una registraduría del Estado Civil para, obviamente, hacer la solicitud, y el registrador allí le hará una toma de la reseña de las impresiones dactilares. Esta documentación se envía al Grupo de Novedades de la Dirección Nacional de Identificación en Bogotá, en donde se hace un cotejo dactiloscópico con la tarjeta de cada dactilar que reposa en nuestros archivos, que se le preparó al ciudadano cuando se les pidió su cédula de primera vez. Si el técnico dactiloscopista establece que se trata, de acuerdo al cotejo, de la misma persona, pues obviamente está viva. Claro. Y entonces se cometió un error, la cédula está erróneamente cancelada por muerte y es necesario restablecer otra vez su vigencia, para lo cual se expide una resolución, un acto administrativo que le da vigencia nuevamente y se afecta otra vez el Archivo Nacional de Identificación para dejarla vigente. Claro, pero ¿eso por qué puede suceder? ¿Quién le lleva a la registraduría la información de esa supuesta muerte? ¿O uno le puede hacer una maldad a cualquier persona haciendo este tipo de trámites? Los errores pueden venir desde el Registro Civil de Defunción. Las cédulas de ciudadanía se cancelan por muerte con fundamento en un registro civil de defunción. Los registros civiles de defunción son efectuados por los registradores del Estado Civil, por los notarios, por los cónsules y también por los inspectores y corregidores que están autorizados por el registrador a cumplir con esta función. Obviamente, para hacer un registro civil de defunción se tiene que acreditar la muerte con un documento. Puede ser con un certificado de defunción o una sentencia judicial. El error puede provenir desde el diligenciamiento de ese certificado de defunción, ¿no? O sea, el error en la cédula puede pues sí, ser, porque sí si la puede no persona está corresponder a la viva. verdad, claro. La información consignada en el certificado de defunción puede no corresponder con la realidad. El error en el número de la cédula de ciudadanía puede originarse en ese certificado de defunción o en algunas ocasiones en la sentencia del juez. Entonces, en ese momento, pues el error también se reflejará en el registro civil de defunción y obviamente pues se cancela erróneamente la cédula de ciudadanía. Claro, estamos hablando de esta cancelación de la cédula que en ocasiones se da por error de cuando la persona ha fallecido. Pero ¿cómo es el proceso, por ejemplo, para cancelar las cédulas por falsedad de identidad, por múltiple cedulación, por suplantación y por extranjería? Sí, estos son otros motivos por los cuales se cancela una cédula de ciudadanía, no solamente por muerte. Se cancelan las cédulas de ciudadanía por múltiple cedulación. Pues, legalmente uno solamente puede tener un documento de identificación, una cédula de ciudadanía. Hay personas que por ignorancia, por desconocimiento o en algunas ocasiones por mala fe, tramitan más de un documento de identificación. En alguna época la Registraduría Nacional, antes de todo este proyecto de modernización tecnológica, pues no tenía todas las herramientas para controlar, digamos, de una manera efectiva estas dobles o múltiples cedulaciones. Entonces se terminaban expidiendo varias cédulas de ciudadanía a una misma persona. Cuando se detecta esta situación, la registraduría cancela la cédula indebidamente expedida por múltiple cedulación.
Por extranjería también se puede cancelar una cédula de ciudadanía. En algunas ocasiones deseo las personas renunciar a la nacionalidad colombiana porque algunos países, por ejemplo, no permiten acceder a la nacionalidad de ese país, sino han renunciado a la nacionalidad colombiana. En algunas ocasiones, antes de la Constitución de 1991, como no se permitía la doble nacionalidad aquí en Colombia, también se renunciaba a la nacionalidad. Esta renuncia a la nacionalidad se hace mediante un acta que expide el Ministerio de Relaciones Exteriores y los consulados. Con fundamento en estas actas de renuncia a la nacionalidad, se cancelan también las cédulas por extranjería. Se puede cancelar también por suplantación, que es cuando una persona obviamente ocupa el lugar de otra para obtener un beneficio. En estos casos, un ejemplo es que yo cojo un registro civil de otra persona y con ese hago el trámite de una cédula de ciudadanía. Cuando se detecta esta situación en la Registraduría Nacional, se cancela la cédula por suplantación. La falsa identidad también es cuando se incurre o se altera un documento para obtener la cédula de ciudadanía. Hay personas que tramitan 2 registros civiles de nacimiento con información biográfica diferente y con estos 2 registros civiles de nacimiento piden la expedición de su cédula de ciudadanía. Claro, y si ustedes detectan este tipo de anomalías y estas trampas que el ciudadano estaría haciendo, ese ciudadano es investigado, es castigado. Claro. La Registraduría Nacional oficia a los registradores del Estado Civil para que pongan en conocimiento esta posible comisión de delitos ante las autoridades competentes. Claro, ¿y qué pasa, por ejemplo, en el caso de una reasignación sexual? Sí, en algunos casos hay personas que nacieron en cuerpo ajeno, puede decirse, y obviamente su pensamiento corresponde al otro sexo con el que no nació y desean que físicamente o fisiológicamente desean un cambio de sexo. Se practican la operación correspondiente, deben acudir posteriormente a la vía judicial a través de un proceso de jurisdicción voluntaria para que el juez determine, obviamente, mediante providencia judicial el cambio de sexo y ordene la cancelación también de la cédula de ciudadanía. ¿Cómo se ha modernizado el sistema de cancelaciones de cédulas por muerte? Sí, antes del proyecto de armonización tecnológica de la segunda fase, esto es antes del año 2010, para la cancelación de una cédula de ciudadanía, los registros civiles llegaban físicamente al grupo de novedades de la Dirección Nacional de Identificación. Todos los funcionarios que cumplen con el servicio de registro civil, dentro de los 5 primeros días del mes deben enviar copia de los registros civiles de defunción que realizan en sus oficinas para que se cancelen las cédulas de ciudadanía por muerte de los titulares. Entonces, antes de esta segunda fase del proyecto de modernización tecnológica, llegaban físicamente los funcionarios, obviamente con fundamento en ese registro civil de defunción, miraban que la información contenida en el registro civil de defunción estuviera de acuerdo con la información que reposaba en el Archivo Nacional de Identificación, sobre todo en cuanto a nombre y a cédula, y la cancelaba. Era como más artesanal el proceso. Más artesanal. Manual. Entonces conformaban lotes de 500 cédulas, le daban un número y actualizaban el Archivo Nacional de Identificación. En el año 2010 hay una interconexión entre las bases de datos de registro civil y el Archivo Nacional de Identificación. Hay una interfase entre este registro civil y entre identificación, entre la base de datos de identificación. Entonces, inmediatamente un registro civil de defunción es grabado en la base de datos de registro civil, registro civil, pasa por la interfaz y cancela automáticamente la cédula de ciudadanía. La validación de estos datos de nombre y de cédula se hace automáticamente e inmediatamente la cédula es cancelada por muerte. El sistema lo hace. El sistema lo hace, o sea, que y es valida mucho más también rápido, es inmediato. Valida también la información que antes se hacía, digamos, manual. Claro, es más rápido y tiene muchos menos riesgos de cometerse un error que hace, pues obviamente, en el que incurre una persona. Hemos venido hablando de todo este tipo de cancelaciones, María Victoria, pero además de cédulas existen unas novedades que ustedes denominan novedades altas y bajas y que están relacionadas con los derechos políticos de las personas. ¿De qué se trata este concepto de dar alta y baja a una novedad? Bueno, las bajas son diferentes a las cancelaciones de cédulas de ciudadanía. Las cancelaciones son por los motivos que ya expusimos y la cédula es cancelada, no se vuelve a producir ese documento. La cédula dada de baja se suspende temporalmente por una condena que ha impuesto un juez de la República.
El juez, como pena accesoria, puede imponer la interdicción de derechos y funciones públicas o suspensión de derechos y funciones públicas. Esto es que la persona no puede elegir ni ser elegida, ni puede ejercer el derecho al sufragio, por el tiempo que determine el juez como pena accesoria. Pero el juez le puede imponer eso a cualquier ciudadano. Cuando son delitos generalmente relacionados con la función pública, no relacionados con... impone una pena de suspensión de derechos políticos o funciones públicas, y en este caso la cédula se da de baja con fundamento en la sentencia que envía el juez. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando el señor va y presenta su cédula en cualquier entidad, en el computador de esa entidad o algo así, aparece que el señor tiene la cédula es solamente para efectos electorales, o sea, para funciones públicas. O sea, que si llega a una mesa de votación, ustedes perfectamente saben por el sistema que el señor no puede votar. Para ejercer sus derechos políticos. O sea, no puede elegir ni ser elegido en un cargo de elección popular y tampoco puede votar. Puede seguir ejerciendo sus otros derechos civiles de manera normal, puede hacer el reconocimiento de un hijo extramatrimonial, puede ir con su cédula de ciudadanía, obviamente, al banco a retirar su dinero, a acceder a préstamos, o sea, todos sus derechos siguen intactos, solamente está suspendido en el ejercicio de estos derechos políticos. Esa es de baja. ¿Y cuando se habla de dar de alta? De alta es cuando ya ha cumplido la pena, el juzgado expide un certificado de extinción de pena. Con fundamento en este certificado de expedición de pena, volvemos a restablecer la vigencia en el Archivo Nacional de Identificación y la persona recupera estos derechos políticos. Claro, ¿y cómo es el trámite? ¿Quién debe ir a hacer las gestiones? ¿La persona a la que se le dio de baja la cédula o directamente el juez le envía un documento a la registraduría como diciéndole, ya cumplió la condena, por favor entréguele su cédula nuevamente o désela de alta, pues? La ley establece que el juez debe enviar dentro de los 15 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia el documento a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que se dé de baja. Y también debe enviar el certificado de extinción de la pena para darle de alta en el Archivo Nacional de Identificación. Pero si el ciudadano está interesado en que ese trámite sea más ágil, puede enviarlo directamente a la registraduría y aquí se le da de alta con la petición del ciudadano y obviamente acompañando este documento en el que está establecido que la pena se cumplió. María Victoria, ¿qué tan frecuente de las cédulas se dan de baja en nuestro país? El mayor número de cédulas es la cancelación por muerte, ¿no? El motivo principal o el más recurrente es el de cédulas canceladas por muerte. En lo que va corrido este año se han cancelado aproximadamente 145.000 cédulas por muerte. El segundo, digamos, motivo de cancelación es el de cédulas por múltiple cedulación, por doble cedulación. En lo que va corrido del año se han cancelado aproximadamente unas 1.500 cédulas. Digamos que estos son los dos motivos más frecuentes de cancelación de cédulas de ciudadanía. ¿Y la cancelación de muerte por equivocación, como lo hablábamos en el bloque anterior, es muy común o no se presenta? La revocatoria de resoluciones por muerte, de cancelación por muerte, más o menos este año se han proferido una revocatoria más o menos por 500, más o menos en lo que va corrido de este año. No es muy frecuente que suceda esta causal, pero sí este año más o menos aproximadamente se han cancelado 500. Se han revocado 500 resoluciones de cancelación por muerte. ¿Y técnicamente cómo funciona? ¿Quién es la persona que da la orden de dar de baja una cédula o de cancelar una cédula también? Bueno, pues los motivos están establecidos en la ley. La múltiple cedulación es establecida en la Registraduría Nacional con sus herramientas tecnológicas y con la ayuda de los técnicos dactiloscopistas. Entonces, el técnico dactiloscopista da un concepto acerca de si es la misma persona que ha incurrido en una múltiple cedulación, si hay una suplantación, si una falsa identidad. Entonces, en estos casos, los funcionarios del Grupo de Novedades de la Dirección Nacional de Identificación, con base en el concepto del técnico dactiloscopista y los documentos que reposan en la registraduría, se toma obviamente la decisión o se establece si hay una suplantación, una falsa identidad, una múltiple cedulación para proferir el acto administrativo
que cancela, o bien el acto administrativo que revoca la cancelación que erróneamente se ha dado. María Alejandra, estábamos hablando del caso en que por error en muchas ocasiones la gente se encuentra con que su cédula pues no existe porque supuestamente la persona está muerta cuando está viva. ¿Qué sucede en el caso contrario? Porque hay muchas familias que sus personas allegadas fallecieron hace muchos años, pero la cédula todavía parece vigente, como si la persona estuviera viva. ¿Por qué sucede eso y cuál es el llamado que le haríamos a la ciudadanía? Bueno, en primera instancia, se podría decir que es porque las personas no se preocupan por registrar esas muertes o escribir esas muertes en el registro civil de defunción. La única manera que tiene la Registraduría Nacional del Estado Civil de determinar o de estar segura que una persona está muerta es con el registro civil de defunción, que debe llegar dentro de los primeros días del mes al Servicio Nacional de Inscripción de la Registraduría Nacional para el ingreso a la base de datos. En la medida en que la Registraduría Nacional del Estado Civil no cuente con este documento, es imposible cancelar las cédulas de ciudadanía por muerte. Es necesario que las personas hagan la inscripción de estas defunciones en las oficinas autorizadas para este servicio, que son las notarías, las registradurías y los consulados. Es la única manera que la registraduría puede cancelar esas cédulas por muerte y puede reflejarse un archivo nacional de identificación actualizado. De esta manera llegamos al final del capítulo de hoy. A nuestra invitada, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Mabel. A nuestro público también muchas gracias por habernos acompañado y a nuestros televidentes los esperamos en la próxima emisión de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hasta pronto.